Prefacio. Alguna vez fui muchacho. La mejor época de mi vida fue cuando corrí el mar a lo largo de las costas de Inglaterra como scout marino en compañía de mis 4 hermanos. No éramos scout marinos realmente, pues los scout marinos no habían sido creados todavía. Pero contábamos con un bote de vela de nuestra propiedad en el que vivíamos y hacíamos travesías sin importarnos la estación o la clase de tiempo. A veces gozábamos y a veces teníamos dificultades a causa del mal tiempo, pero aceptábamos por igual lo difícil y lo fácil. Más tarde, en mis horas libres, durante mis días escolares, practiqué el escultismo en los bosques cazando conejos y guisándolos, observando los pájaros, siguiendo las huellas de los animales y otras cosas semejantes. Después, cuando ingresé en el ejército, tuve entretenimiento sin fin con la caza mayor, en los bosques de la India y el África, y viviendo entre los leñadores del Canadá. Luego practiqué el verdadero escultismo en las campañas de África del Sur. Me divertí tanto en esta clase de vida que pensé, comillas, ¿por qué los jóvenes de mi tierra no la han de gustar también? Sabía que todo muchacho, por cuyas venas corre sangre roja, siente deseos de aventura y de vivir al aire libre, y me decidí a escribir este libro para enseñar cómo puede hacerse. Y vosotros lo habéis tomado con tanto entusiasmo que ahora no solamente existen cientos de miles de Boy Scouts, sino más de 3 millones en el mundo entero. 1. El lector ha de tomar en cuenta que estas cifras y otras que aparecerán en el curso del libro son referidas a la época en que B.P. escribió la obra. Nota del editor. Por supuesto que un muchacho no debe esperar convertirse en hábil guardabosque en una región apartada de la noche a la mañana. Es aprender algunas de las artes y prácticas difíciles que acostumbran estos hombres. Si estudiáis este libro, encontraréis en él sugestiones sobre cómo hacer las cosas, y de esa manera aprenderéis por vosotros mismos en vez de recurrir a un profesor que os enseñe. Os daréis cuenta de que el objeto de convertiros en un scout eficiente y capaz no es solamente para gozar y correr aventuras, sino que, como los guardabosques, los exploradores y los guarda fronteras a los que tratáis de imitar, os estáis capacitando para ser útiles a vuestro país y poder servir a vuestros semejantes cuando estos necesiten de vuestra ayuda. Tal es la meta de los hombres mejores. Un verdadero scout es visto por los demás muchachos y por las personas mayores como un muchacho en quien se puede confiar, que cumplirá su deber sin importarle la dificultad o el peligro, que está siempre contento y alegre, por grande que sea la dificultad con que se enfrente. He puesto en este libro todo lo que os pueda hacer falta para convertiros en scouts de esta clase. Leed, pues, el libro. Practicad sus enseñanzas y yo espero que gocéis tanto siendo scouts como yo he gozado. Jefe Scout Mundial Baden-Powell. Único jefe Scout mundial. Fundador del escultismo. Amigo y creyente de la juventud. Autor de este libro. Capítulo I. Arte Scout. Fogata No. 1. Trabajos Scouts. Scouts pacíficos, Kim, muchachos de Mafeking. Yo me imagino que todo muchacho desea ayudar a su país de una u otra manera. Un medio fácil de conseguirlo es hacerse scout. Como sabéis, se llama scout a todo soldado escogido por su inteligencia y su valor y al que se le encarga, en tiempo de guerra, de preceder al ejército para descubrir al enemigo y proporcionar al mando las informaciones de cuanto ha sabido ver. Pero además de scouts de guerra, hay también scouts de paz. Hombres que en tiempo de paz hacen una labor que exige las mismas condiciones de habilidad. Los tramperos de América del Norte.
Los colonos de América del Sur. Los cazadores de África Central. Los descubridores. Los colonos. Los exploradores de las tierras vírgenes. Los misioneros de Asia y de todas las partes del mundo. Los hombres de los bosques australianos. Los alguaciles del noroeste de Canadá y del África del Sur y tantos otros. Son exploradores pacíficos. Hombres en toda la extensión de la palabra. Curtidos en las artes del explorador. Sabiendo vivir en el monte. Capaces de encontrar siempre su camino y sabiendo descubrir e interpretar los rastros y las huellas. Saben cuidar de su salud sin tener que recurrir al médico. Son fuertes y osados. Prontos a hacer frente al peligro y siempre dispuestos a prestarse auxilio mutuamente. Están habituados a tener la vida en sus manos y a darla generosamente si el bien de su país hiciere preciso este sacrificio. Los colonizadores, cazadores y exploradores en todo el mundo son scouts. Deben saber cómo cuidar de sí mismos. Abandonan las comodidades para entregarse a su misión y no hacen esto para divertirse sino para cumplir con un deber para con su país, sus compatriotas o sus superiores. Es una vida grandiosa, pero no puede emprenderse de buenas a primeras. Es necesario prepararse para ella. Los que logran el éxito son los que han aprendido las artes del scout cuando aún eran niños. El escultismo es útil en todos los géneros de la vida. Un gran físico dice que este tiene gran valor para el hombre de ciencia. Un notable médico señala la necesidad que tiene un doctor o un cirujano de notar, como lo hace un scout, los pequeños detalles y conocer su significado. Así pues, voy a deciros cómo podéis aprender este arte por vosotros mismos y practicarlo sin abandonar vuestro país. Es muy fácil aprender, y muy interesante cuando se está iniciado. Lo más sencillo es que ingreséis en una tropa de scouts. La vida de un guardafrontera es magnífica. Pero para vivirla hay que prepararse con anticipación ante las dificultades que puedan presentarse. Las aventuras de Kim. En una historia de Kipling titulada Kim, puede verse mucho de lo que es un scout. Kim, cuyo verdadero nombre era Kimball O'Hara, era hijo de un sargento de un regimiento irlandés en la India. Quedó huérfano siendo aún niño y bajo el cuidado de su tía. Sus compañeros de juego eran todos indígenas. Sabía la lengua del país mejor que ningún europeo. Trabó gran amistad con un viejo fakir que recorría el país y viajó con él por todo el norte de la India. Cierto día encontró el viejo regimiento de su padre y como entrase a ver el campamento inspiró sospechas de que pudiera ser un ratero y fue detenido. Al ser registrado le encontraron su acta de nacimiento y al saber quién era lo adoptó el regimiento, encargándose de su educación. Pero a cada permiso Kim se vestía de indio y se iba con los indígenas. Más tarde, hizo conocimiento con un tal Mr. Lurgan, comerciante de joyas y de antigüedades que, por su conocimiento de las gentes del país estaba afiliado al servicio de informaciones. Viendo Kim tan bien informado de las cosas y las costumbres indias pensó que haría un buen agente de informaciones. Como si dijéramos un detective para indígenas. Por lo tanto, dio a Kim clases de observación y le hizo ejercitar su memoria para recordar pequeños detalles, cosas importantes en el adiestramiento de un scout. Adiestramiento de Kim. Lurgan empezó por enseñar a Kim una bandeja llena de joyas. Se las hizo ver durante 1 minuto. Después las cubrió con un pañuelo. Y le preguntó cuántas y qué clase de piedras había visto. Al principio solo se acordaba de algunas y su descripción era muy imperfecta. Pero después de algunos ejercicios consiguió acordarse muy bien de todas. Así como de cualquiera otra clase de
objetos que se le mostraran. Al fin fue nombrado miembro del servicio secreto. Se le dio un signo de reconocimiento, un relicario o insignia que debía llevar colgado del cuello y una frase que, dicha de cierta manera, revelaba su condición de agente del servicio. Kim en el servicio secreto. Un día encontró Kim un compañero desconocido en el vagón de un tren. Era un indígena que estaba bastante herido en la cabeza y en los brazos. Este explicó a los demás viajeros que había sufrido un accidente en el coche al dirigirse a la estación. Pero Kim, como buen scout, notó que las heridas no eran equimosis, como debía suponerse en una caída, sino cortes limpios. Mientras el otro se vendaba la cabeza, Kim reparó que llevaba una insignia semejante a la suya, y se las arregló de modo que el hombre pudiera ver la que él llevaba. Enseguida el otro deslizó en su conversación algunas palabras secretas y Kim le respondió con otras. El extranjero atrajo entonces a Kim aparte y le explicó que era portador de un despacho secreto y que, habiendo sido descubierto por ciertos enemigos del gobierno, habían intentado matarle. Probablemente tendrían conocimiento de su presencia en el tren y telegrafiarían a sus cómplices de todas las estaciones del trayecto. Kim disfrazó al hombre de pordiosero con una mezcla de harina y ceniza. Se trataba de entregar el despacho a un oficial de policía y evitar caer preso por los enemigos. Kim tuvo la idea de proponerle un buen disfraz. He aquí un mapa de África del Sur. Si lo examináis con cuidado, encontraréis Mafeking y otros lugares mencionados en este libro. Hay en la India multitud de santos mendicantes que recorren el país. Van casi desnudos, cubiertos de ceniza, con marcas pintadas en la cara. El pueblo, que admira su santidad, les socorre con muchas limosnas en dinero o en víveres. Kim mezcló harina y ceniza tomada de la pipa de un indígena desnudo a su amigo y le embadurnó. Después, con una cajita de pinturas que llevaba consigo, le pintó en la frente las marcas apropiadas. Le cubrió las heridas con harina y ceniza para que fueran menos visibles. Le despeinó el cabello para darle el aspecto sucio de un mendigo y le cubrió de polvo. Su propia madre no le hubiera reconocido. Poco después llegaron a una gran estación y vieron en el andén al oficial de policía a quien debían entregar el pliego. El falso mendigo lo atropelló y el oficial le reprendió en inglés. Aquel le replicó montón e injurias en su lengua, pero introduciendo entre ellas las palabras secretas. El oficial, aunque aparentaba no comprender la lengua indígena, lo entendió perfectamente. Viendo por las palabras secretas que se trataba de un agente, fingió pues detenerlo y lo condujo al puesto donde pudo recibir el informe. Por último, Kim hizo amistad con otro miembro del servicio, un indígena de bastante cultura, un badú, como se les llaman en la India, y le fue de gran utilidad, pues le ayudó a detener a dos oficiales que hacían espionaje. Estas y otras aventuras de Kim valen la pena leerlas, ya que demuestran los servicios que puede rendir a su país un scout cuando está bien adiestrado y es suficientemente inteligente. Los muchachos de Mafeking. Pude apreciar la utilidad de los muchachos haciendo función de scouts con motivo de la defensa de Mafeking. En 1899 y 1900, Mafeking era una pequeña ciudad, como otra cualquiera, en las grandes llanuras del sur de África. Nadie había pensado nunca que pudiera ser atacada por un enemigo. Pero esto os demuestra cómo conviene estar prevenidos para todo cuanto es posible y no solamente para lo que es probable. Pues bien, cuando nos vimos atacados en Mafeking,
Distribuimos la guarnición en los puntos que precisaba proteger. 700 hombres, agentes de policía y voluntarios. Después, armamos a los hombres de la ciudad. Unos 300. Aproximadamente, los muchachos de Mafeking prestaron magnífico servicio. Se les organizó, en un cuerpo de cadetes, con un uniforme y se les ejercitó. Algunos de estos eran viejos colonos a la altura de la situación. Otros, en gran número, dependientes de comercio, oficinistas, etc. No habían tomado nunca un fusil en sus manos. En total, disponíamos de 1000 hombres para defender una plaza que tenía 8 kilómetros de perímetro y encerraba 600 mujeres y niños blancos y unos 7000 indígenas. La importancia de un hombre en tales circunstancias era inmensa. Y cuando disminuyó nuestro número con los muertos y heridos, el trabajo de los combatientes y de los que tenían que montar las guardias creció en proporción. El cuerpo de cadetes de Mafeking. Fue entonces cuando Lord Edward Cecil, el oficial de Estado Mayor, reunió a los muchachos de la plaza y los organizó en un cuerpo de cadetes, dándoles un uniforme y enseñándoles el ejercicio. Sello postal, usado en Mafeking. Era una alegre banda y muy útil. Hasta entonces habían sido precisos muchos hombres para transmitir órdenes y mensajes, montar guardias y hacer el oficio de ordenanzas. Todas estas faenas quedaron confiadas a los cadetes. Y así se dispuso de otros tantos hombres para reforzar la línea de fuego. Los cadetes, bajo la dirección de su sargento mayor, un joven, Goodyear, hicieron una labor excelente y ganaron bien las medallas que se les concedieron al fin de la guerra. Muchos tenían bicicletas. Así pudieron establecer un correo que llevaba las cartas de los habitantes de la ciudad a sus familiares destacados en los límites exteriores, sin exponer estos mismos al fuego. Este correo tenía sellos especiales, representando un cadete en bicicleta. Un día decía yo a uno de estos muchachos que acababa de atravesar un fuego nutridísimo. Te mataran uno de estos días, por pedalear así entre los obuses. Voy tan deprisa. Me respondió, que no pueden alcanzarme. No tenían miedo aquellos pícaros. Siempre estaban dispuestos a llevar órdenes, aun cuando cada vez que lo hacían arriesgaban la vida. ¿Lo haríais vosotros? ¿Haríais vosotros otro tanto? Si un enemigo tirase de un extremo al otro de la calle y yo os mandara llevar un mensaje a la casa de enfrente, ¿iríais? Estoy seguro de que sí, pero no os agradaría mucho. Probablemente. Hay, pues, que prepararse de antemano. Es como meter la cabeza en agua helada. Si os bañáis todos los días lo hacéis sin pensar. Habéis adquirido la costumbre, pero decidle que lo haga a quien no esté habituado y vacilara. De igual modo un muchacho que tenga la costumbre de obedecer enseguida, cueste lo que cueste, cuando le pidáis cualquier cosa en servicio activo, por grande que sea el peligro, irá. Otro que no sepa obedecer, temblara, y hasta se dejara tratar de cobarde por sus amigos. No es preciso esperar una guerra para ser un scout útil. Hay infinidad de cosas que hacer en tiempo de paz. Doquiera que vayáis, fogata no dos. Lo que hacen los scouts. Vida al aire libre, conocimiento de la naturaleza, caballerosidad, salvamento de vidas, fortaleza. Patriotismo. Las materias que siguen son las que vosotros deberéis conocer para ser buenos scouts. Vida al aire libre. Acampar es lo más regocijado en la vida de un scout. Viviendo al aire libre en medio de la naturaleza que Dios nos ha dado. En los cerros y entre los árboles. Los pájaros, las bestias, el mar y los ríos. Es decir, viviendo en contacto con la naturaleza.
en una tienda de campaña por casa, guisando nuestros propios alimentos y explorando, lo que trae aparejada salud y felicidad, cosas que no se pueden obtener entre muros de tabique y el humo de las ciudades. Excursionar internándose cada vez más en el campo, explorando cada día nuevos lugares, constituye una aventura gloriosa. Además, con ello se adquiere tal fuerza y tal resistencia, que pronto ya no importan el aire ni la lluvia, ni el frío ni el calor. Todo se recibe como viene, con tal sensación de confianza que permite enfrentarse sonriente a toda dificultad, porque sabe que al fin ha de triunfar, por supuesto, para poder gozar de un campamento y de una excursión. Hay que saber hacerlo con propiedad. Hay que saber por uno mismo cómo levantar una tienda o una cabaña, cómo encender una fogata, cómo cocinar los propios alimentos, cómo amarrar troncos de manera de construir un puente o una balsa, cómo encontrar el camino durante la noche, lo mismo que durante el día, en un paraje desconocido, y otra multitud de cosas. Muy pocas personas aprenden estas cosas viviendo en lugares civilizados donde cuentan con una confortable y una cama muelle que dormir, donde sus alimentos les son preparados y cuando quieren encontrar su camino les basta recurrir a un policía. Pues bien, cuando estas personas tratan de hacer escultismo o de explorar, se encuentran incapacitadas. Aún vuestro héroe en los deportes, si lo colocáis en la selva al lado de una persona adiestrada en campismo y que sepa cuidar de sí misma, sus marcas como bateador no le servirá allí de nada. No será sino un pie tierno. Conocimiento de la naturaleza. La manera de conocer a los animales es siguiendo sus huellas, arrastrándose hasta ellos para observarlos en su estado natural y estudiar sus hábitos. El deporte de cazar a los animales consiste en la ciencia de aischarlos, no de matarlos. Ningún scout, voluntariamente, mata un animal solo por el gusto de matarlo. Si lo hace es para proporcionarse alimento, o porque aquel sea dañino. Si se observa con constancia a los animales al aire libre se llega uno a encariñar tanto con ellos que es imposible matarlos. Este conocimiento incluye, además de poder ver las huellas y otras pequeñas señales, la facultad de leer su significado. Como por ejemplo el paso al que camina un animal, si éste va asustado o despreocupado, y así sucesivamente. Capacita al cazador para encontrar su camino en la selva o en el desierto. Le enseña cuáles son las frutas silvestres de que se puede valerse y las raíces que le pueden servir de alimento. Cuál es el alimento favorito de los animales y que, por tanto, pueda atraerlos, de la misma manera. En los lugares habitados capacita para leer las huellas de los hombres, caballos, bicicletas, automóviles y deducir de ellas lo que está aconteciendo. Se aprende a sacar consecuencias de pequeños detalles tales como el vuelo inesperado de un pájaro, lo que significa que alguien se acerca, aun cuando uno no puede verlo, fijándose en el comportamiento y los vestidos de la gente y juntando esto con aquello. Algunas veces puede uno darse cuenta de que traman algo que no es bueno, o puede deducirse que se encuentren afligidos y necesitan de ayuda o simpatía, pudiendo vosotros ejercitar el deber primordial de un scout, ayudar de la mejor manera a alguien que se encuentra en apuro. Recordad que es una pena para un scout, cuando se encuentra entre otras personas, el que ellas vean antes que él cualquier cosa, grande o pequeña, cercana o lejana, alta o baja. Caballerosidad. En la antigüedad, los caballeros eran verdaderos scouts y su código muy semejante a la ley scout que tenemos actualmente. Como antaño San Jorge,
Los scouts de hoy día luchan contra todo lo que es malo y sucio. Los caballeros consideraban su honor como el más sagrado de sus tesoros. Jamás hacían nada que fuera deshonroso, como decir una mentira o robar. Preferían antes morir. Siempre estaban listos para defender a su rey, su religión, su honor. Todo caballero tenía un pequeño séquito compuesto de un escudero y varios hombres de armas. Exactamente como nuestro guía tiene su subguía, o ayudante, y 4 o 5 scouts. El código de los caballeros. El séquito de los caballeros profesaba este código contra viento y marea, y todos tenían el mismo pensamiento que su jefe, a saber, su honor les era sagrado. Como scout estás obligado a hacer por lo menos una buena acción cada día. Eran leales para con Dios, su rey, su patria. Eran particularmente corteses y finos con las mujeres, los niños y los débiles. Eran serviciales con todo el mundo. Repartían dinero y alimentos cuando era necesario y para ello ahorraban su dinero. Se adiestraban en el uso de las armas para poder proteger su religión y su patria en contra de sus enemigos. Se conservaban fuertes, sanos y activos para poder llevar a cabo y bien todo esto. Vosotros, scouts, no podéis hacer nada mejor que seguir el ejemplo de los caballeros. Un punto de gran importancia acerca de ellos era el que cada día prestaban un servicio a alguien, lo que actualmente es una de nuestras reglas. Cuando vosotros os levantéis por la mañana, recordad que tenéis que hacer una buena acción durante el día. Haced un nudo en vuestra pañoleta o corbata para que os lo recuerde. Si encontráis alguna vez que os habéis olvidado de hacer vuestra buena acción cotidiana, haced 2 al día siguiente. Recordad que, por vuestra promesa scout estáis comprometidos por vuestro honor a hacerlo. Pero no penséis que los scouts solamente deben hacer una buena acción diaria. Su obligación es hacer una. Pero sí, pueden hacer 50. Tanto mejor. La buena acción puede ser muy pequeña. Tan solo poner una moneda en una alcancía para los pobres. Ayudar a una anciana a cruzar la calle. Dejar el asiento para que lo ocupe otra persona. Dar agua a un caballo sediento o retirar del pavimento una cáscara de plátano. Una debe ejecutarse todos los días y solo vale cuando no se acepta por ella retribución alguna. Salvamento de vidas. El hombre que salva la vida a un semejante, como cualquiera, puede hacerlo en un accidente inesperado de los que ocurren en las grandes ciudades, las minas, las fábricas y, en general, la vida diaria. No es menos héroe que el soldado que en lo más rudo del combate corre a rescatar al compañero caído. Miles de scouts han ganado medallas por salvar vidas y yo espero que muchos más seguirán ganándolas. Con seguridad muchos de vosotros en alguna ocasión podéis tener la oportunidad de salvar una vida. Pero debéis estar preparados para ello. Debéis saber lo que hay que hacer al ocurrir el accidente y ejecutarlo ahí mismo. No basta leer acerca de ello en un libro y creer que ya se sabe. Hay que practicarlo con frecuencia, repitiendo lo que haya que hacer, tal como taparos la boca y la nariz con un pañuelo mojado que os permita respirar en medio del humo. Cómo rasgar una sábana en tiras para formar una cuerda que permita escapar de un incendio. Cómo abrir un respiradero para dar ventilación a un drenaje lleno de gas. Cómo levantar y conducir a una persona en estado inconsciente. Cómo salvar y revivir a una persona aparentemente ahogada. Y así, sucesivamente. Cuando hayáis aprendido todas estas cosas, tendréis confianza en vosotros mismos y al producirse un accidente, mientras todos están en estado de excitación, sin saber qué hacer, vosotros
Podéis intervenir calmadamente y hacer lo que convenga. Resistencia. Para poder desempeñar todos los deberes y trabajos de un scout, hay que ser fuerte, sano y activo. Cualquiera puede ser esto con un poco de cuidado. Se requiere bastante ejercicio. Tomar parte en juegos, carreras, caminatas a pie y en bicicleta, y otras cosas por el estilo. Un scout deberá dormir lo más que pueda al aire libre. Un muchacho acostumbrado a dormir con las ventanas cerradas contraerá catarro cuando por primera vez trate de hacerlo al aire libre. Lo que hay que hacer, pues, es dormir siempre con las ventanas abiertas, tanto en verano como invierno. Entonces no hay peligro de constiparse. Personalmente, yo no puedo dormir con las ventanas cerradas o con las persianas puestas. Y cuando vivo en el campo duermo fuera de la casa. Un poco de ejercicio por la mañana y por la noche ayuda mucho a conservarse apto tanto para mostrar músculos desarrollados como para hacer que los órganos internos trabajen y que la sangre circule convenientemente por todo el cuerpo. Todo verdadero scout tomará un baño diario. Y si no puede bañarse, por lo menos, se dará una frotación con una toalla mojada. Los scouts respiran por la nariz y no por la boca. En esta forma se evita la sed y el no quedarse sin respiración fácilmente, así como el no respirar toda clase de gérmenes que hay en el aire y roncar por la noche. El ejercicio de aspirar profundamente es de gran utilidad para el desarrollo de los pulmones y para llevar aire fresco, oxígeno, a la sangre, siempre y cuando este ejercicio se efectúe al aire libre y no se haga en demasía. Para respirar profundamente, hay que hacerlo con lentitud y por la nariz, no por la boca, hasta que el tórax se dilate lo más posible. Enseguida, lentamente y en forma uniforme, se respira sin esfuerzo, pero la mejor respiración profunda se obtiene de manera natural, corriendo. Patriotismo. Mi país y el vuestro no salieron de la nada. Lo edificaron con rudo trabajo y esfuerzo hombres y mujeres y algunas veces con el sacrificio de sus vidas. Es decir, con patriotismo de corazón. En todo lo que hagáis, pensad antes que nada en vuestra patria. No gastéis todo vuestro tiempo y dinero solo en divertiros. Pensad, primero cómo los podéis utilizar para el bien común. Cuando hayáis hecho esto, podéis con derecho y honestamente divertiros a vuestro modo. Pudiera ser que no os dé con acento agudo is cuenta de cómo un muchacho pequeño puede ser útil a su país, pero convirtiéndose en scout y cumpliendo con la ley scout. Cualquiera puede ser útil. Mi patria antes que yo. Este debe ser vuestro propósito. Tal vez si os examináis con sinceridad encontraréis que actualmente estáis haciendo exactamente lo opuesto. Pero espero que si así fuere os corregiréis inmediatamente y así perseveraréis en adelante. No os contentéis como los romanos y, en la actualidad, algunos otros pueblos, con pagar a otros que jueguen por vosotros o peleen vuestras batallas. Haced algo vosotros mismos para conservar, ondeando vuestra bandera. Los scouts aprenden a fortalecerse al aire libre. Como los exploradores, acarrean sus propias cargas y reman sus propias canoas. Si tomáis el escultismo con este espíritu estaréis haciendo algo que valga la pena. No lo toméis solo porque es divertido, sino porque haciéndolo os preparáis a ser buenos ciudadanos no solamente en beneficio de vuestro país, sino del mundo entero. Entonces habréis adquirido el verdadero espíritu de patriotismo que debe tener todo aquel que vale algo. El crimen de Elsdon. La siguiente historia, que en conjunto es verdadera, ilustra de manera general los deberes de un scout. Un asesinato brutal tuvo lugar hace muchos años en el norte de
Inglaterra. El asesino fue capturado, convicto y ahorcado, debido, principalmente al arte scout de un pastorcillo. Conocimiento de la naturaleza. El muchacho, Roberto Hindmarsh, había estado cuidando sus borregos y regresaba a su casa por una vereda de la montaña, lejos del camino, cuando acertó a cruzarse con un vagabundo que, sentado en el suelo, con las piernas estiradas, se dedicaba a comer. Observación. El muchacho al pasar de fijo en la apariencia del vagabundo y, especialmente, en unos clavos que en forma peculiar tenía en las suelas de sus botas. Roberto Hindmarsh, el muchacho, observó la apariencia del mendigo sin atraer la atención de este. Discreción. No se detuvo a mirar, solamente de pasada y de un vistazo. Observó los detalles y continuó sin atraer sobre sí la atención de aquel hombre, quien lo consideró un muchacho cualquiera. Deducción. Cuando el muchacho estuvo cerca de su hogar, a unas 5 o 6 millas de distancia, tropezó con una multitud que rodeaba una cabaña. La viejecita Margarita Crozier, que allí habitaba, había sido encontrada asesinada. Se hacían toda clase de conjeturas sobre quién habría cometido aquel crimen y las sospechas recaían sobre una pequeña partida que 3 o 4 vagabundos que merodeaban por aquellos contornos robando y amenazando de muerte a quien se atreviera a denunciarlos. El muchacho oyó todo aquello y se fijó en unas huellas peculiares de pisadas que había en el jardín alrededor de la cabaña. Las huellas de los clavos eran iguales a las que él había observado en las botas del vagabundo con quien se había cruzado y, de manera natural, dedujo que aquel hombre tenía que ver algo con este asesinato. Caballerosidad. El hecho de que la víctima fuera una mujer indefensa hizo que se despertaran los sentimientos de caballerosidad del muchacho en contra del asesino, quienquiera que éste fuera. Decisión y autodisciplina. Así pues, cuando sabía que los amigos del asesino podrían matarlo por denunciarlo, hizo a un lado sus temores y fue enseguida ante las autoridades a relatarles lo de las huellas del jardín, informándoles dónde podrían encontrar al hombre que las había dejado, siempre que se apresuraran a hacerlo. Salud y fuerza. El hombre a quien había visto comiendo se encontraba ya bastante retirado de la escena del crimen y había pasado desapercibido, excepto para aquel muchacho, por lo que se consideraba a salvo. Sin pensar jamás que el chico fuera capaz de caminar hasta él lugar del asesinato y regresar, como lo hizo, acompañado de la policía. Por eso no tomó ninguna precaución, pero el muchacho era fuerte. Uno de esos muchachos sanos de las montañas. Así pudo hacer el viaje con rapidez y bien. De tal manera que encontraron al hombre y lo capturaron sin dificultad. Era este Guillermo Winter, un gitano. Se le juzgó y habiéndolo encontrado culpable fue ahorcado en Newcastle. Su cuerpo fue traído después y colgado de un poste, cerca de la escena del asesinato. Tal como era costumbre en aquellos días. 2 de los gitanos, sus cómplices, fueron capturados con parte de lo robado y también fueron ajusticiados en Newcastle. Bondad. Pero cuando el muchacho vio colgado del poste el cuerpo del asesino, se sintió lleno de tristeza por haber causado la muerte de un semejante. El jefe de tropa muestra al muchacho la senda que tiene que seguir para ser scout y le ayuda a recorrerla. Salvamento de vidas. Sin embargo, el magistrado lo mandó llamar y lo felicitó por la buena obra que había hecho en favor de sus conciudadanos, salvando algunas otras vidas al suprimir del mundo a tan peligroso criminal. Deber, le dijo. Habéis cumplido con vuestro deber, aun cuando personalmente os puso en peligro y os causó mucha pena. Sin
embargo, eso no debe preocuparos. Era vuestro deber ayudar a la policía a hacer justicia. Y el deber debe cumplirse antes de todo y sin tomar en consideración las consecuencias, aun cuando signifique la pérdida de la propia vida. Ejemplo. De esta manera aquel muchacho cumplió con cada una de las partes del deber de un muchacho scout. Ejercitó conocimientos de la naturaleza, observación sin ser visto, deducción, caballerosidad, sentido del deber, resistencia y bondad. No pensó que aquel acto que había ejecutado enteramente por su propia voluntad sería relatado años más tarde como ejemplo del cumplimiento del deber. De la misma manera, vosotros deberéis recordar que vuestros actos pueden ser observados por otras personas y tomados también como ejemplo. Cumplid, pues, con vuestro deber, pronto y en toda ocasión. Fogata No. 3. CONVIERTIENDOSE Scout. Pruebas de pie tierno, ley Scout, promesa Scout, seña y saludo. Scout, investidura, uniforme Scout. Para ser Scout tendréis que inscribiros en una patrulla o en una tropa de vuestra vecindad con el permiso escrito de vuestros padres. Pero antes de convertiros en Scouts debéis pasar las pruebas de pie tierno. Son estas unas pruebas sencillas para demostrar que valéis la pena y que estáis decididos a continuar. No se trata de nada difícil y podréis encontrar todo lo que deseéis saber acerca de ellas en estas páginas. Cuando vuestro jefe de tropas esté satisfecho de que podéis hacer todas estas cosas con propiedad, se os investirá como Scout, y tendréis derecho a usar la insignia de pie tierno. La ley Scout. La ley Scout contiene los preceptos que deben cumplir los Scouts de todo el mundo y que tendréis que observar al inscribiros como Scouts. La ley Scout va al principio de este libro. Estudiadla cuidadosamente, de manera que entendáis el significado de cada uno de sus puntos. Promesa Scout. En vuestra investidura como Scouts, haréis vuestra promesa delante del resto de la tropa. La promesa la encontraréis al principio de este libro. Esta promesa es muy difícil de cumplir, pues es muy seria y ningún Scout lo es, si no hace cuanto puede por cumplir con ella. Ya veis, el escultismo no es solo diversión, requiere también bastante de vosotros, pero yo sé que se puede confiar en que haréis cuanto podáis por cumplir vuestra promesa. Divisa. La divisa Scout es siempre listo, lo que significa que vosotros estaréis siempre preparados, tanto mental como corporalmente para cumplir vuestro deber, siempre listos mentalmente mediante de la disciplina, siendo obediente a las órdenes que nos den y habiendo recapacitado de antemano sobre cualquier accidente o situación que pueda ocurrir, de tal manera que podáis hacer lo adecuado en el momento preciso y tengáis la voluntad de ejecutarlo. Siempre listos físicamente, haciéndoos fuertes, activos y capaces para ejecutar la acción adecuada en el momento oportuno. Insignia Scout. La insignia Scout es una flor de lis que se usa en los mapas y en las brújulas para señalar el norte. Se ha escogido como insignia de los Scouts porque señala la dirección hacia lo alto. Marca el camino que hay que seguir para cumplir con el deber y ser útil a los semejantes. Las 3 hojas recuerdan las 3 partes de la promesa Scout. La flor de lis ha llegado a ser la insignia de los Scouts en casi todos los países del mundo. Para distinguir una nacionalidad de otra ha sido superpuesto a la flor de lis, el emblema de la nación. Esto se nota por ejemplo en las insignias de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Perú y otras más. Debajo de la flor de lis va una voluta con la inscripción de nuestra
divisa, y sus puntas están vueltas hacia arriba, como los labios del scout que sonríe cuando, diligente, cumple con su deber. Unido a la voluta hay un cordón con un nudo en la punta para recordaros la buena acción que debéis ejecutar diariamente en beneficio de alguien. Seña y saludo scout. La seña scout se hace levantando la mano derecha a la altura del hombro con la palma vuelta hacia el frente, el pulgar sobre el meñique y los otros 3 dedos señalando hacia arriba para recordar las 3 partes de la promesa scout. La seña scout se hace al otorgar la promesa, o como saludo, cuando la mano, en esta forma, se levanta hacia el frente. Entonces constituye el saludo scout. Cuando hay que saludar, todos los que usan la insignia scout se saludan entre sí la primera vez que se encuentran durante el día. El primero en ver al otro es el primero en saludar sin distinción de rango. Las 3 hojas de la insignia scout y los 3 dedos de la seña recuerdan al scout las 3 partes de la promesa scout. El grabado de la derecha reproduce la insignia británica, que también emplean muchos países de habla inglesa. El scout saluda en señal de respeto al izarse la bandera. Cuando se toca el himno nacional, al pasar la bandera, a las banderas scouts llevadas en desfile y al paso de un entierro. En todas estas ocasiones, si el scout está bajo las órdenes de un superior, deberá obedecerlas, ya sea para saludar o permanecer firme. Si el scout no está bajo las órdenes de nadie, saludará por propia iniciativa. En todo caso, los jefes, cuando estén cubiertos, siempre deberán saludar. El saludo con la mano se usa solamente cuando el scout no lleva bordón, ya que tiene que hacerlo con la mano derecha. El saludo, cuando se lleva bordón, se hace llevando con elegancia la mano izquierda enfrente del cuerpo, en posición horizontal, con los dedos, en la forma que antes se ha descrito y, de tal manera, que la punta de los 3 de en medio apenas toque el bordón. Cuando está de uniforme, el scout saluda, vaya cubierto o no, excepto en los servicios religiosos, en los cuales deberá permanecer firme. El significado del saludo. Una persona me dijo una vez que él era como el mejor y que, por lo tanto, jamás levantaba un dedo para saludar a sus llamados superiores, que no era esclavo para inclinarse ante ellos, y otras cosas por el estilo. Tal cosa es absurda, a pesar de ser común entre personas que no han sido educadas con los scouts. No me puse a argumentar con él, pero pude haberle dicho que su idea sobre el saludo era enteramente errónea. El scout, al saludar a otro scout, da la mano izquierda. El saludo se hace entre personas de categoría. Es un privilegio poder saludar a una persona. En la antigüedad, los hombres libres podían usar armas y cuando se encontraban, levantaban la mano derecha en señal de que no tenían armas y que se encontraban como amigos. Igual hacían los hombres armados al cruzarse con una persona indefensa o una dama. Los esclavos o siervos no podían usar armas y por lo tanto, pasaban entre los hombres libres, sin necesidad de hacer ninguna seña. En la actualidad, las personas no llevan armas, pero aquellos que tendrían derecho a portarlas, como los caballeros, escuderos, militares, los que viven de sus rentas, trabajan para mantenerse, etc. Continúan saludándose levantando la mano derecha hasta el sombrero y aún quitándose este. Los vagos no tienen derecho a saludar y deberán pasar sin ser notados, como sucede en general, y sin fijarse en los hombres libres y trabajadores. Saludar significa sencillamente demostrar que uno es persona educada y piensa bien de los demás. No hay nada degradante en ello.
Si un extraño le hace a uno la seña Scout, se deberá enseguida corresponder y darle la mano izquierda con el saludo Scout. Si enseguida muestra su insignia, o en alguna forma demuestra ser Scout, se le deberá tratar como a un hermano Scout y prestarle ayuda. Investidura de un Scout. He aquí una sugestión para el ceremonial de la investidura de un aspirante a Scout. La tropa se forma en herradura con el jefe y su ayudante en la abertura. El aspirante con su guía se colocan en el centro de la herradura. Enfrente del jefe, el ayudante sostiene el bordón y el sombrero del aspirante. El jefe da la orden de avanzar y, entonces, el guía conduce al aspirante hasta donde está el jefe, quien pregunta al recluta, comillas, ¿sabe usted lo que significa su honor? Comillas. El aspirante responde, significa que se puede confiar en que soy veraz y honrado, o alguna frase por el estilo. Comillas. ¿Conoce usted la ley Scout? Sí. Comillas. Puedo confiar en vuestro honor, que haréis cuanto podáis, por cumplir vuestra promesa Scout. Comillas. El aspirante hace la seña Scout y con él toda la tropa. Mientras recita la promesa Scout, el jefe dice, confío en vuestro honor, que cumpliréis la promesa. Desde ahora pertenecéis a la Gran Hermandad Mundial de los Scouts. El ayudante le coloca el sombrero y le entrega el bordón. El jefe le tiende la mano izquierda. El jefe da la orden. A vuestra patrulla. De frente a la tropa y saludad. La tropa contesta el saludo. El jefe da la orden. A vuestra patrulla. De frente. Marche. El nuevo scout y su guía se incorporan a su patrulla. Adelante en el escultismo. Una vez investido, el scout debe ascender un grado más. El de la segunda clase. Para ello hay que aprender muchas cosas útiles. La insignia de la segunda clase es la voluta con la divisa. Ningún scout deseará permanecer de segunda clase por largo tiempo y pronto se convertirá en scout de primera clase. Esto significa ardua labor en señalamiento, lectura de mapas, excursiones, primeros auxilios y muchas otras cosas. La insignia de primera clase en la flor de lis con la voluta debajo. También podréis ganar insignias de especialidades por vuestras aficiones. Los requisitos para las insignias de especialidades se encuentran en manuales o en los folletos de principios. Organización, reglamento y especialidades Scouts. Uniforme Scout. El uniforme Scout se parece mucho al que usaban los hombres a mis órdenes en los alguaciles del África del Sur. Aquellos pensaron que era cómodo, útil y protegía contra el tiempo. Por eso lo he escogido como uniforme de los Scouts. Con pequeñas alteraciones. El uniforme original Scout ha sido adoptado por todos los Scouts del mundo. Por supuesto que en los climas extremosos ha habido necesidad de modificarlo de acuerdo con las estaciones, pero en conjunto las diferentes naciones de los climas templados se visten igual. Comenzando por la cabeza. Está formado por sombrero color caqui de alas anchas, que constituye una magnífica protección contra el sol y la lluvia. Se le conserva en su lugar con la ayuda de una agujeta de zapatos anudada en la frente sobre el ala y que pasa por la nuca. Esta agujeta es muy útil de diferentes maneras. Cuando uno está en campamento, el sombrero lleva 4 marcaciones hacia adentro, que guardan simetría. Enseguida viene la pañoleta doblada en triángulo, con la punta sobre la espalda. Cada tropa tiene un color diferente de pañoleta y, como el honor de la tropa está ligado a la pañoleta, deberá conservársela limpia y arreglada. Se le conserva unida a la garganta por medio de un anillo hecho de cuerda, metal, hueso o algo por el estilo. La pañoleta protege el cuello de los rayos del sol.
y puede ser utilizada de muy diversas maneras, como vendaje o como cuerda de salvamento. Un uniforme scout usado alrededor del mundo es muy parecido al uniforme usado por la Gendarmería del África del Sur. La camisa scout, o suéter, es amplia y no hay más agradable que ella con las mangas enrolladas. Todos los scouts se enrollan las mangas para obtener mayor libertad de acción, pero también como señal de que están prestos a cumplir con su divisa. Solamente las desenrollan cuando hace mucho frío o cuando el sol les puede quemar los brazos. En tiempo frío, la camisa puede usarse con otras prendas más calientes, las cuales se llevarán bien encima o, mejor, debajo de ella. Los pantalones cortos son esenciales cuando se ejecuta un trabajo rudo, o se escala, se excursiona, o se acampa. Cuestan menos y son más higiénicos que los pantalones de montar, o los ordinarios. Dejan las piernas en mayor libertad y proporcionan ventilación. Otra ventaja es que cuando el piso está húmedo, se puede andar sin medias y ninguna de las prendas de vestir se humedece. Las medias se sostienen por medio de ligas con puntas verdes que asoman por debajo de la vuelta de aquellas. Personalmente, considero los zapatos más apropiados que las botas, pues proporcionan mayor ventilación a los pies y por lo tanto disminuyen el peligro de los enfriamientos y las grietas originadas por la humedad de las medias, o el reblandecimiento de los pies como consecuencia de las botas ajustadas. Uso del uniforme. El equipo Scout, por su uniformidad, constituye actualmente un lazo más de la hermandad entre los muchachos de todo el mundo. La corrección en el porte y la elegancia individual del Scout honran nuestro movimiento, demuestran el orgullo que siente el Scout por serlo él y por su tropa. Un Scout decidioso, desaliñado en el vestido, puede, por el contrario, traer descrédito al movimiento ante los ojos del público. Si me mostráis a un individuo así, os diré que no ha asimilado el verdadero espíritu del escultismo y que no se siente orgulloso de ser miembro de esta gran hermandad. Bordón Scout. El bordón Scout es un aditamento útil del equipo Scout. Personalmente, lo he encontrado de valor inestimable al atravesar las montañas, caminar por terrenos y especialmente en trabajos nocturnos en el bosque, o entre la maleza. Por otra parte, si se graban en él signos que representan otros tantos eventos, el bordón, gradualmente, se convierte en un registro y un tesoro para el Scout. El bordón Scout es un palo fuerte, de más o menos la altura de vuestra nariz, graduado en centímetros y decímetros para poder medir. El bordón Scout es útil en multitud de actividades al aire libre. El bordón es útil para multitud de cosas tales como construir una camilla, conservar a raya una multitud, saltar una zanja, medir la profundidad del río y conservarse en contacto con el resto de la patrulla. En la oscuridad, si sostenéis el bordón con ambas manos horizontalmente, podrá servir de escalón a otro scout que desee escalar un muro alto y quien a su vez os podrá tender la mano desde arriba. Varios bordones podrán servir para construir un puente ligero, una cabaña o un mástil. Existen muchos otros usos para el bordón. De hecho, pronto aprenderéis a echar de menos vuestro bordón. Si tenéis oportunidad, labraos vuestro propio bordón. Pero recordad que para ello antes necesitas obtener permiso. Fogata no. 4. La patrulla Scout. El sistema de patrullas, el guía de patrulla, las señas de patrulla, juegos. Toda tropa Scout consta de 2 o más patrullas de 6 a 8 muchachos. El principal objeto del sistema de patrullas es dar una responsabilidad real al mayor número posible de muchachos.
Conduce a cada muchacho a la consideración de que él tiene una responsabilidad definida respecto al bienestar general de la tropa. Por medio del sistema de patrulla, los scouts aprenden a tomar parte considerable en la dirección de la tropa. El guía de patrulla. Toda patrulla escoge a un muchacho como guía, el cual lleva el título de guía de patrulla. El jefe de tropa espera grandes cosas de los guías y les deja manos libres para que desarrollen el trabajo de sus patrullas. La patrulla escoge a otro muchacho como segundo en el mando, el cual es llamado subguía. El guía es responsable de la eficiencia y de la presentación de su patrulla. Los scouts de la patrulla obedecen sus órdenes no por miedo al castigo, como sucede con frecuencia en la disciplina militar, sino porque todos juntos constituyen un equipo que juega en conjunto y apoya al guía por el honor y éxito de la patrulla. El guía de patrulla, adiestrando y dirigiendo la suya, gana al mismo tiempo en práctica y experiencia para constituirse en individuo capaz de aceptar responsabilidades. También, además de adiestrar su patrulla, el guía debe dirigirla. Esto es, debe ser por lo menos tan bueno como no importa cuál de sus scouts en cualquiera de los trabajos que estos tengan que desempeñar. Jamás deberá tomarla con alguien. Por el contrario, ha de tratar de encender el entusiasmo y el deseo de trabajar en todos, estimulándolos alegremente en su esfuerzo. En todos los caminos de la vida se necesitan jóvenes de quienes pueda fiarse y que puedan asumir dirección y responsabilidad. Así, el guía que ha tenido éxito con su patrulla tendrá mayores oportunidades de éxito en la vida cuando tenga que salir al mundo. La mayor parte de vuestro trabajo en la patrulla consiste en realizar los juegos scouts y llevar a cabo las prácticas por las cuales se adquiere experiencia como scout. Una palabra a los guías de patrulla. Deseo que vosotros, guías de patrulla, adiestréis totalmente a vuestras patrullas, pues os es posible tomar a cada uno de los muchachos de ellas y hacerlos de provecho. No basta con tener uno o dos muchachos sobresalientes y que el resto no sirva para nada. Debéis tratar de que todos sean buenos. El paso más importante en este sentido es vuestro propio ejemplo. Pues lo que vosotros hagáis, será lo que hagan vuestros scouts. Demostradles que obedecéis órdenes, ya sea que éstas os sean dadas de palabra, o que sean reglas impresas o manuscritas y que las cumplís, esté o no presente el jefe de vuestra tropa. Demostradles que podéis ganar insignias de especialidades y vuestros muchachos os seguirán mediante un muy pequeño impulso. Pero recordad que debéis guiarlos y no tan solo impulsarlos. La Corte de Honor. La Corte de Honor es una parte importante del sistema de patrullas. Constituye el organismo encargado de resolver los asuntos de la tropa. La Corte de Honor está formada por el jefe de tropa y los guías de patrulla. O, en el caso de tropas pequeñas, por los guías de patrulla y los subguías. En muchas cortes el jefe de tropa asiste a las reuniones, pero no vota. La Corte de Honor decide sobre recompensas, castigos, programas de trabajo, campamentos y otros asuntos concernientes al manejo de la tropa. Los miembros de la Corte de Honor están obligados a guardar secreto solamente aquellas decisiones que afecten a la tropa en conjunto, tales como nombramientos, competiciones, etc. Se harán públicas. En varias ocasiones y en ausencia del jefe de tropa, los guías de patrulla constituidos en Corte de Honor han dirigido ellos sus tropas, nombres y emblemas de patrulla. Cada tropa lleva el nombre del lugar a que pertenece. Cada patrulla dentro de la tropa lleva el nombre de un animal.
Es bueno escoger solamente animales y pájaros que se jalan en el distrito. Así la tropa 33 de Londres podrá tener 5 patrullas que respectivamente se denominen chorlitos, bulldogs, lechuzas, murciélagos y gatos. Este es el banderín de la patrulla de los lobos de la tropa No. 1 de Londres. Todo guía de patrulla lleva en su bordón un pequeño banderín con la silueta del animal de la patrulla en ambos lados. Cada scout en la patrulla tiene un número. El guía es número 1. El subguía número 2. Los otros scouts tienen los números siguientes y generalmente trabajan por parejas como compañeros. El número 3 con el 4. El 5 con el 6 y el 7 con el 8. Divisa de patrulla. Cada patrulla escoge su propia divisa que generalmente se refiere, en alguna forma al animal de ella. Por ejemplo, los águilas pueden tomar como divisa sublimarse. Los castores, trabajo arduo. Los mastines, leales hasta la muerte. Y así sucesivamente. Llamada de patrulla. Scout en la patrulla aprenderá a dar una llamada que se asemeje al grito del animal escogido. Así los bulldogs deben imitar el gruñido de dicha raza canina. Esta es la señal por medio de la cual los scouts de una patrulla se comunican entre sí cuando están escondidos o es de noche. A ningún scout se le permite usar otra llamada que no sea la de su patrulla. El guía de la patrulla reúne a esta en cualquier momento, haciendo sonar su silbato, o por medio de la llamada de la patrulla. Señales de pista. Camino a seguir. Carta escondida a 3 pasos de aquí en dirección de la flecha. Camino a evitar. Misión terminada. Firma. Guía de la patrulla de los cuervos. 15 Tropa de Londres. Las señales de pista Scout se hacen sobre el piso al lado derecho del camino, teniendo precaución de jamás causar daño o desfigurar la propiedad privada. Cuando los scouts escriben signos en el suelo para que sean leídos por otros, deberán dibujar la cabeza del animal de su patrulla. Así, si se desea marcar que un cierto camino no debe seguirse, se dibuja una cruz que significa no hay que seguir por aquí, y se arregla la cabeza del animal para que se sepa que patrulla descubrió que aquel no era el camino bueno y se escribe el número del scout para que se sepa quién de entre la patrulla lo descubrió. Así, en la noche deben colocarse varas con un poco de los componentes de alrededor o piedras, de tal manera que puedan ser palpadas con la mano. Prácticas de patrulla. Todo scout deberá aprender el grito del animal de su patrulla. Se le deberá estimular para que aprenda todo lo que pueda respecto a sus hábitos, etc. Lo que constituirá el primer paso en sus conocimientos de historia natural. Todo scout deberá saber cómo hacer un sencillo dibujo del animal de su patrulla, que usará como firma de la misma. Las señales de pista deberán usarse al aire libre. Pueden hacerse en la tierra, usando varas y cosas por el estilo. Se puede organizar un buen juego de acecho por medio de señales. Deben estimularse las representaciones de todas clases. Jurados, simulados, obras teatrales improvisadas. Todo aquello constituye excelente adiestramiento y es, además, de gran utilidad en las noches, alrededor de la fogata o en el local de la patrulla. Animales de patrulla. Caimán, bramido duro, yuar, verde y caqui, antílope, mugido agudo, miu oc, azul oscuro y blanco, tejón, grito agudo con los dientes cerrados, shit ttt, malva y blanco, murciélago, silbido muy agudo, pits pits, azul claro y negro, oso, gruñido, burré, café y negro, castor, palmadas para
Imitar los golpes que da con la cola. Azul y amarillo. Alcaraván. Grito. Car. Gris y verde mirlo. Grito. 444G. Negro y caqui. Búfalo. Mugido profundo. Maum. Rojo y blanco. Toro. Mugido. Mau. Rojo. BULLDOG. Gruñido. GRRR. Azul claro y café. Saltarín. Grito. Peter Peler. Café y gris. Gato. Maullido. Miau. Gris y café. Cobra. Silbido. PSSST. Naranja y negro. Gallo. Canto. Kikiriki. Rojo y café. Cuclillo. Llamada. CUCU. Gris. Chova. Grito. Cría. Negro y rojo. Corvejón. Grito. CR-WAR. Blanco y gris. TIPITASTE. Grito. Craig. Morado y gris. Chorlito. Grito. Curly.